Vamos a continuar ahora estudiando algunos problemas sencillos de ingeniería de dónde utilizamos mecánica, para qué la utilizamos. Vamos a empezar con este robot. Este es un robot que está sostenido por ruedas, él se mueve a través de esas ruedas, pareciera que tuviera un carro en la parte de abajo, y un brazo mecánico. El brazo permite agarrar cosas para luego trasladarlas a otro sitio y soltarlas, por ejemplo. Bien, evidentemente este robot va a tener detrás muchas cosas de electrónica, por ejemplo, y quizás de control. Pero realmente, las bases del diseño de este robot son de mecánica. De hecho, este robot en particular vamos a estudiar cuál es su propósito, qué es lo que él quiere hacer. Es un robot que empieza en esta posición. De esta posición él quiere acercarse a este cubo que está acá, como se muestra en la segunda imagen, y tomar ese cubo. Luego él se va a mover en retroceso, como se muestra acá, para al final lograr soltar el cubo en esta posición que está acá, como se muestra en esta otra imagen. Ese es el objetivo de este robot. Como dije, hay mucha electrónica detrás, pero la base de todo esto que está aquí es realmente mecánica. Lo primero que yo tengo que hacer, si yo necesito que este robot haga esos movimientos, es entender cuál es la trayectoria que yo quiero que él recorra. Antes de siquiera pensar en el robot, yo tengo que pensar en cuáles son los puntos que a mí me interesa estudiar. En este caso, a mí me interesa un punto de inicio, de arranque del robot, me interesa obtener este cubo y me interesa el punto hasta donde yo voy a llevar el cubo. Una vez que yo conozca la trayectoria y que yo pueda modelar eso de alguna forma, yo es que voy a preocuparme por entender cómo funciona el robot. Y en particular voy a empezar con un modelo de cinemática, que es parte de la mecánica de cuerpo rígido. La cinemática se encarga de estudiar el movimiento sin importar las fuerzas que lo generan. Es decir, la cinemática se encarga de estudiar la posición, la velocidad y la aceleración. En particular, si yo ya conozco la trayectoria que yo quiero recorrer, yo en principio puedo transformar eso en posiciones. Y esas posiciones, a su vez, yo debo tener un modelo de cinemática de este robot que me permite transformarlo en velocidades y aceleraciones, partiendo de ciertas restricciones que yo pueda tener. Por ejemplo, compatibilidad de que el brazo robot no puede hacer movimientos demasiado extraños, o de que las aceleraciones máximas estén limitadas, etc. Una vez conocido eso, una vez que yo conozca la cinemática del robot, es que yo voy a pasar a la dinámica, que es que con las aceleraciones que yo necesito para garantizar que este robot venga, agarre la caja y la deje donde la tenga que dejar, con esas aceleraciones es que el control va a hacer lo que tiene que hacer. El control lo que va a hacer es transformar esas aceleraciones en fuerzas a través de un modelo dinámico. El modelo de dinámica de este robot yo se lo voy a pasar al controlador para que él pueda transformarme las aceleraciones en fuerzas y se las pueda transmitir a los actuadores, a los motores de este robot, para que él en efecto haga lo que tenga que hacer. El robot realmente no ve la caja, no ve estos puntos, no ve nada de eso. El robot lo único que ve son aceleraciones que yo o mejor dicho, fuerzas que yo le voy a transmitir a los motores. Eso es lo que el robot ve. Lo que uno ve es todo lo demás, es la trayectoria, es la caja, es donde la voy a dejar, etc. Y yo tengo que ser capaz de traducir toda esa información para que el robot la entienda y el robot pueda ejecutar lo que tiene que hacer. Y ahí no estamos hablando nada del diseño per se estructural, del hecho de que el robot tiene que aguantar, del hecho de que cuando él agarre la caja, por ejemplo, como se muestra acá, él no vaya a volcarse por ser la caja muy pesada. Que esos son otros diseños de otros modelos. Por ejemplo, en estática se estudia un modelo de volcamiento para evitar que por esta caja tener un peso muy grande el robot se vaya a ir hacia adelante. Hay muchos otros modelos que hay que estudiar para tener un resultado final, pero la base de este robot es mecánica, mucho antes que electrónica o mucho antes que cualquier otra cosa. Fíjense, una cosa muy importante, que yo hasta ahora he hablado mucho de modelos y he insistido mucho en la palabra modelos. Tanto es así que esto que se ve aquí, estas imágenes son de una simulación. Fíjense que esta caja tiene un sistema de coordenadas y este punto final también tiene un sistema de coordenadas que se ve a la distancia. Fíjense que esta flecha vertical hacia arriba denota el eje Z. Entonces este es el eje Z de la caja y este es el eje Z en este punto.
Entonces, junto con la caja se mueve este sistema de coordenadas. Fíjense que al final se observa que la caja, donde está la caja, pareciera que hay dos ejes Z hacia arriba. Eso es porque se está viendo esta Z, este eje Z, y el eje Z propio de la caja. El hecho de que se vean los dos significa que la caja no quedó justamente en el centro. Eso significa que la caja no se posiciona exactamente donde tiene que estar, tiene un error. Y ese error normalmente es propio de los modelos. Claro, esta es una simulación. No es que se esperaba que el error ocurriera o no, es que realmente el punto inicial no fue exactamente donde tenía que ser, por eso el controlador tuvo un error. Eso también se estudia, qué tanto error vas a tener si tienes un desfasaje al inicio del problema. Pero esos son temas de control. Lo importante de aquí de transmitir es que fíjense que es un modelo, es una simulación y dio un error. Y eso es lo que pasa en la vida real. Son modelos, no son la vida real, no son una copia de lo que vamos a ver al lado nuestro. Son sencillamente modelos que nos permiten aproximarnos a la realidad. Este es otro problema de aplicación. Esto en particular es el diseño de un barco que hizo un compañero que fue profesor de la universidad y ahorita está haciendo una maestría en Bélgica en ingeniería naval. Ellos estaban, para un proyecto de una materia, de un curso, estaban diseñando un barco. En el proceso de diseño del barco se unen varias ramas de mecánica también. Una de las ramas de la mecánica es, por ejemplo, la de mecánica de cuerpo deformable. ¿Por qué? Porque yo tengo una parte estructural muy importante y esa parte estructural se tiene que garantizar que no vaya a fallar. Para yo saber qué dimensiones tienen que tener estas estructuras, lo que yo hago es usar modelos de cuerpos deformables. En particular, aquí se usan unos modelos que se llaman modelo tipo viga para garantizar que no vayan a romperse, que no vayan a fallar. Esos modelos tipo viga son muy comunes en ingeniería. Se utilizan para sistemas de estructuras tipo edificios, por ejemplo. Se utilizan para sistemas de tuberías. Se utilizan aquí para estos armazones de barcos, por ejemplo, etc. En muchos casos se utilizan esos modelos. También se utilizan modelos de mecánica de fluidos, evidentemente. ¿Para qué? Para entender cómo es el movimiento, cómo es la dinámica del barco, cómo se mueve. Se utilizan en particular modelos de sustentación y de resistencia de fluidos. Eso es lo que me garantiza entender cómo se va a mover el barco. Este es otro problema donde se utilizan modelos de mecánica. En general, en la universidad se tienen ciertos tipos de agrupaciones estudiantiles que se encargan de diseñar algo. Por ejemplo, está Baja SAE, está Fórmula SAE, está Aerodesign, que se encargan de diseñar vehículos. En el caso particular de Baja SAE, un vehículo todoterreno, como el que se muestra acá. En estos vehículos, ellos también tienen que aplicar modelos de las ramas de mecánica. Por ejemplo, ellos tienen que saber de dinámica de vehículos para saber cuáles son las fuerzas a las que va a estar sometido el vehículo cuando esté en movimiento, qué cargas va a tener, y mediante eso yo puedo entender qué transmisión necesito, qué suspensión necesito, etc. También ellos necesitan saber, ok, el carro va a tener un armazón, un chasis. ¿Cómo yo garantizo que ese chasis me resuelve mi problema? Que el chasis soporte las cargas a las que tenga que estar sometido. Bueno, yo puedo hacer modelos estructurales que son a veces combinaciones de modelos estáticos con modelos de mecánica de cuerpos deformables, y en función de eso yo hago modelos numéricos, por ejemplo con simulación numérica, para obtener cuánto tienen que ser los diámetros del chasis y cómo tiene que ser la configuración del chasis para que él no falle, dónde van a estar las mayores cargas, si voy a ser capaz de soportar esas cargas, etc. Eso es uno de los tantos problemas que se presentan al diseñar este vehículo. Probablemente van a existir muchos problemas, y muchos de esos problemas van a ser resueltos con modelos de mecánica, entre otros problemas, porque también van a tener problemas electrónica y también van a tener problemas de otras índoles. Pero la mecánica aquí aplica bastante. Bien, estas son algunas de las referencias usadas para la presentación. Estas son las demás. Muchas gracias.